Me he fijado en que ya se puede conseguir en castellano el juego Panam, así que vamos a aprovechar esta circunstancia para ver cómo se desarrolla una ronda de ejemplo de cualquier partida de este juego. Pues aquí lo tenéis, el Panam ya desplegado y con las dos primeras rondas jugadas en una partida simulada de 2 jugadores. Yo controlo los 2 jugadores. Y ahora vamos a jugar la tercera ronda. Aunque no entendáis nada de lo que estáis viendo, ya veréis que según se desarrolla este turno de ejemplo, esta ronda de ejemplo, vais a entender rápidamente todo lo que pasa. Vamos allá. Lo primero que sucede en esta tercera ronda, que es una ronda un poco especial, lo son la ronda 6 y la ronda 3, es que se libera un nuevo tipo de avión, el crucero, que a partir de ahora, a partir de la ronda 3, empieza a estar disponible. A partir de la ronda 6, el jet también lo estará, pero de momento son estos 3 tipos de aviones, el trimotor, el clipper y el crucero, los que los jugadores pueden comprar para cubrir las distintas rutas sobre el globo. Independientemente de este detalle, porque era una ronda especial, la ronda 3, todas las rondas empiezan con la fase de eventos. Se le da la vuelta a la carta correspondiente. Por cierto, el juego se desarrolla a lo largo de 7 rondas, que vienen marcadas por las mismas cartas de evento que tenemos aquí. No son siempre las mismas, por supuesto. Se forma un mazo de 7 cartas teniendo varias posibilidades para cada una de las rondas. Entonces, lo primero que se resuelve es el texto. Y aquí dice, empezando por el primer jugador, cada jugador puede vender un avión de su flota por $5. Vamos a ver qué deciden nuestros jugadores. Pues resulta que los 2 jugadores aprovechan la coyuntura. Y este trimotor, que no debería de ser muy caro recuperarlo, lo devuelven a cambio de $5 que se meten en la saca, cada uno de ellos. El jugador verde también hace lo mismo. Y una vez resuelto el texto, lo que hay que hacer es fijarse en este icono de aquí, que indica que el precio de las acciones de la Panam baja, así que colocamos el marcador del precio del 4 al 3, está en mínimos, es buen momento para comprar. Y después, en una fase posterior, en una de las últimas fases de la ronda, lo que se llama la fase de expansión de Panam, va a haber que tirar 2 dados o 2 veces el dado. Pero eso lo veremos después. Se acabó la fase de evento. Comienza la fase de ingeniero. Y lo primero que hay que hacer en la fase de ingeniero es comprobar si hay ingenieros en esta zona, en la zona E, que tienen acceso prioritario. En una ronda anterior el jugador amarillo había dejado aquí uno de sus ingenieros, así que independientemente de quién sea el primer jugador, primero se juegan los ingenieros con acceso prioritario. El amarillo se aprovecha de la circunstancia y se va a comprar un trimotor por $0. Qué barato le va a salir. En cambio, el siguiente va a tener que pagar dinero por ello. Y ahora, una vez se han jugado los ingenieros con acceso prioritario, ya se empieza a jugar la fase normal de ingenieros, empezando por el jugador inicial en esta ronda, que vuelve a ser el amarillo, así que coge otro de sus 5 ingenieros. Cada jugador en una partida 2 dispone de 5 fichas de estas, 5 peones de ingeniero, y lo puede colocar donde quiera. En este caso va a aprovechar y se va a comprar también un clipper bastante barato, simplemente por $2 o $2 millones. No sé qué magnitud de dinero se maneja en este juego. Después del jugador inicial, le tocaría al siguiente jugador, así que por fin el jugador verde puede colocar uno de sus ingenieros. El jugador verde decide que ya le han fastidiado lo suficiente, así que se va a ir a comprar un aeropuerto por 3 monedas o $3, antes de que todo esto se vuelva un poco más caro. Le toca de nuevo al jugador amarillo, que colocará otro de sus peones. El jugador amarillo tiene planes para la ruta verde, así que intenta adquirir esta carta de destino, Midway, gratis, por $0, y coloca ahí su peón. El jugador verde se da cuenta de que él también necesita comprar un avión, aunque sea uno pequeño, un trimotor. Le va a costar $2, gracias a que el amarillo se ha adelantado colocando aquí su ingeniero anteriormente.
El jugador amarillo coloca uno de sus ingenieros en esta zona, la zona D, la zona de rutas. ¿De qué va este juego? De montar rutas aéreas. Así que si quieres reclamar las rutas como está reclamada, por ejemplo, esta con este clipper aquí, tienes que tener ingenieros en esta zona posicionados. Por eso lo puedes reclamar una ruta si has colocado previamente ingenieros aquí. Enseguida lo vamos a ver. Vamos con el verde. El jugador verde decide que va a apostar a lo bestia y se va a comprar un crucero por $4. El amarillo coloca otro ingeniero para reclamar una segunda ruta y se le acaban los peones. Ahora juega el verde sus dos últimos peones ya en solitario también para reclamar un par de rutas que no se le pase. Y se ha terminado la fase de ingenieros. Así de ágiles. Ahora pasamos a la fase de resolución. Hay que resolver todas estas acciones y se resuelven en orden alfabético. A, B, C, D, E. Así de simple. ¿Quién es el único que ha colocado un ingeniero en la zona A? El jugador verde recupera su ingeniero. Eso sí, tiene que pagar los $3. Cambia una moneda de 5, le devuelven 2 y puede colocar uno de sus aeropuertos en cualquier ciudad. La ciudad que él elija. Siempre y cuando no tenga un aeropuerto ya. Claro, se decide por colocar el aeropuerto aquí, en esta ciudad que se llama Bathurst o algo así. Y pasamos a la zona B, la zona de destinos. Aquí el único jugador que ha pujado por alguna de estas cartas es el amarillo, que paga 0 para recuperar esta carta de destinos que se va para su mano. Ya tiene un destino más disponible. A mayores, las cartas que se quedan aquí sin comprar, pues reciben una moneda para que sea más motivador en la siguiente ronda ir a por ellas, y se rellena el hueco con una nueva carta del mazo. En la zona C, ya sabéis, comprar aviones. Por ejemplo, el jugador amarillo se va a llevar un trimotor gratis para su flota. Lo ponemos en su carta, recupera su ingeniero. El jugador verde recupera su ingeniero, pero tiene que pagar 2 para recuperar o para comprar un trimotor, un avión pequeñito. Lo mismo con el clipper. El jugador amarillo recupera su ingeniero y solo paga 2 para añadir un clipper a su flota, amarillo. Y finalmente el jugador verde, el que hizo la gran apuesta, tiene que pagar ahora 4 al recuperar su ingeniero para poder añadir un crucero, mira que avión ya tocho, a su flota. Así que el jugador verde tiene un avión pequeño, uno mediano y uno ya tirando a grande. El más grande disponible ahora mismo en esta ronda de la partida. Los aviones, según el tamaño, cubren rutas más o menos largas. Hay rutas de 1 que se pueden cubrir con un avión pequeño o con cualquiera superior. Hay rutas de 2 que ya necesitan este tipo de avión para ser cubiertas. Hay rutas de 3 que cubrirá este, y las más largas son las de 4 que solo cubriría el jet, que ahora mismo ni siquiera lo tenemos disponible a estas alturas de la partida. Por supuesto, se puede cubrir una ruta de 1 con un avión de 2 o de 3 o superior, pero sería un poco desperdicio. Depende de la estrategia que siga en ese momento cada jugador. Puede llegar a ser una maniobra hábil en un momento dado. Nos vamos a la zona D. Es el momento clave de la ronda. A ver con qué nos sorprenden cada jugador. Vamos a ir primero a por la primera ruta que reclama el jugador amarillo. Para poder reclamar una ruta que no esté ya ocupada, por ejemplo, esta de aquí, la que está entre Hong Kong y Calcuta, debemos disponer de un avión que tenga la capacidad de cubrir la distancia, en este caso 2, y debemos de tener derecho de aterrizaje en los dos lugares. En Hong Kong tenemos derecho de aterrizaje porque una de nuestras cartas es la de Hong Kong. Esto nos da derecho a despegar y aterrizar en este lugar sin tener que descartar la carta.
Sin embargo, no tenemos la carta de Calcuta, pero tenemos una del mismo color, de la misma zona del mundo, del tablero. En este caso, como no coincide el nombre, no nos podemos quedar con ella. Si queremos aterrizar ahí para reclamar esta ruta, debemos descartar esta carta, que ahora mismo estoy descartando. Las demás nos las quedamos en nuestra mano, sin problema, incluido Hong Kong. Y colocamos aquí un avión que pueda cubrir una distancia de 2. Eso es reclamar la ruta. Además, aumentamos nuestros ingresos en 2. Nos vamos al 6. Esto, lo veáis o no, es un 5 y estamos en el 4. Hemos subido en 2 nuestros ingresos. ¿Por qué tenemos 6? Porque esta ruta es de 2, esta es de 1, esta es de 2, eso ya suman 5 y un aeropuerto que hemos colocado en Guam son 6. Esos son los ingresos de esta compañía aérea. Perfecto, reclamada esa ruta, seguimos por orden de izquierda a derecha. Le vuelve a tocar al amarillo. Ya voy a retirar el ingeniero para que no se me olvide. Y vamos a ver. El amarillo había comprado previamente la carta de Midway para tener derechos de aterrizaje, despegue en este lugar. Pero no tiene la carta de Wake. Lo que pasa es que tiene la de Hong Kong, que la ha utilizado antes para poder reclamar esta ruta. Ahora ya la puede descartar, como es verde, le daría derechos para aterrizar, despegar en Wake y puede colocar un avión trimotor que cubre perfectamente la distancia 1 para aumentar a 7 sus ingresos y el resto de cartas se las queda. Vamos con el jugador verde que también va a reclamar un par de rutas. A ver qué sorpresa nos aguarda. Bueno, pues vamos con el jugador verde que va a ir de menos a más. Primero retira su primer ingeniero para reclamar su primera ruta, que va a ser la más pequeña, la de 1. ¿Y dónde la quiere reclamar? Pues, por ejemplo, tiene derechos de aterrizaje en San Juan y solo necesitaría para ir a Miami gastar o descartar cualquier carta azul. Por ejemplo, San Francisco, que le queda un poco a desmano, la puede descartar para lograr derechos de aterrizaje en Miami temporalmente y aumentar sus ingresos en 1. Se va al 5. Ahora, segundo ingeniero, segunda ruta que va a reclamar. Esta vez va a reclamar la de distancia 2, donde previamente había colocado en Bathurst este aeropuerto para poder tener derechos de aterrizaje y va a descartar esta carta del mismo color que Tánger, Lisboa en este caso, para reclamar derechos de aterrizaje aquí y poder aumentar su ingreso en 2 reclamando esa otra ruta y se va al 7. Y aquí viene la sorpresa, no le quedan más ingenieros, pero este último ingeniero le permite utilizar esta carta. Estas son cartas de directiva, son una especie de eventos o cartas especiales que puedes utilizar en determinadas fases del juego. La fase viene indicada aquí abajo. Y esta dice que cuando resuelvas un ingeniero en la fase D, por ejemplo este último, puedes reclamar una ruta gratis siempre que esté al lado de uno de tus aeropuertos. Es decir, que esta ruta que va desde aquí, desde Bathurst a Natal, la puedes reclamar haciendo uso de esta carta de evento y gratis. No necesita descartar nada ni necesita tener derechos de aterrizaje en Natal. Así que este crucero que hábilmente el jugador verde había comprado previamente, pues ya tenía el plan en la cabeza, lo puede colocar aquí y aumentar a 10 sus ingresos. Se ha terminado la fase de resolución. Pasamos a la siguiente fase. Bueno, a todo esto se ha terminado la fase de resolución porque no hay ningún ingeniero en la zona E. Si hubiera un ingeniero en la zona E, como dejó antes el amarillo, se robaría una de estas cartas, que son las cartas de evento, de las que os he hablado, y se dejaría aquí al ingeniero para el principio de la siguiente ronda, que es lo que hemos visto al principio de este vídeo, que había aquí un ingeniero y era el primero en llevar a cabo una acción. En este caso no hay nadie aquí, así que se termina la fase de resolución y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la Panam. En este caso hay que acordarse de lo que nos indicaba la carta de evento, que nos indicaba que se tiraba el dado 2 veces y pues lanzar
el maravilloso dado que trae el juego, con un montón de símbolos extraños, lanzarlo 2 veces. Vamos a ello. Bueno, pues este símbolo extraño hay que localizarlo en el tablero, porque la Pan Am se va a expandir siempre desde Miami, como punto inicial. Pues bien, este símbolo se corresponde con lo que es la ruta pacífico-asiática de la Pan Am. Así que partiendo de Miami, la primera ruta que reclamará la Pan Am es esta de aquí, que no pertenece a nadie. Así que la va a reclamar sin tener que pagarle a ningún jugador. Si esta ruta perteneciera a algún jugador, ese jugador se la vendería y recibiría dinero a cambio. Vamos con la segunda tirada. Bien, esto es como una especie de comodín. El logotipo de la Pan Am quiere decir que cada jugador va a venderle una ruta a la Pan Am y va a elegir él qué ruta le vende. Fenomenal, así lo veis todo. Empezando por el jugador inicial. El jugador amarillo decide que le interesa venderle a la Pan Am esta ruta que cubre 2 de distancia. Eso quiere decir que recupera automáticamente su avión, su Clipper, y se marca que esa ruta la reclama la Pan Am. Eso ya va a quedar así hasta el final de la partida, y en una ruta de 2 de distancia el jugador amarillo recibe $9. Esto es bastante dinero. Ahora, el jugador verde, por supuesto, va a querer vender la ruta de 3 porque va a recibir $12 y va a recuperar este avión para su flota. Y los $12 que le van a sentar muy bien. Ahí los recibe. Se me ha olvidado algo importante. Cuando se vende una ruta a la Pan Am, hay que reducir los ingresos de cada jugador. El jugador verde reduce en 3 sus ingresos, se va al 7, y el jugador amarillo tenía que haber reducido en 2 sus ingresos, porque la ruta que le vendió era de 2. Si os fijáis, es muy fácil saber que los ingresos están correctos porque solo hay que contar la distancia de las rutas de cada jugador y el número de aeropuertos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, y aquí debería de haber 7. 2 aeropuertos, 1, 2, 3 son 5, y este de 2 suma 7. Así que ahora sí que las contabilidades están perfectamente actualizadas y podemos cobrar el dinero que indican nuestros tableros. 5 para el amarillo, ahí los tienes, y 7 para el verde. Ahí tienes tu dinero, calla la boca. Y para terminar la fase de la Pan Am, hay que comprar acciones, o se pueden comprar acciones. Las acciones son estas cositas de aquí, tan bonitas, cartitas tan bonitas de 1 y 5, de las cuales, bueno, ya los jugadores tienen unas cuantas, por aquí, ¿lo veis? Ya han adquirido acciones en las rondas anteriores, de hecho tienen 4 acciones cada uno, y ahora los jugadores pueden decidir, según el precio al que esté el mercado, que ahora mismo está baratísimo, cuántas acciones quieren comprar. Siempre empezando por el primer jugador y siguiendo en el orden de las agujas del reloj. El jugador amarillo va a echar toda la carne en el asador y va a meter 24, 3 por 8, 24, para comprar 8 acciones. Le viene $1 de vuelta y 8 acciones que se lleva para la saca. Ahí están, las 12 acciones del jugador amarillo. ¿Qué hace el verde? Él solo tiene 4 acciones, no puede quedarse atrás. Pues a riesgo de quedarse sin dinero, decide gastar 21 para comprar 7 acciones. Aquí van 4 monedas de 5 y una de 1, y se lleva 4 acciones. Devolvemos una y pillamos uno de 5. Él solamente tiene 8. 8 contra 12. Se está quedando atrás. Y diréis, ¿cómo que se está quedando atrás? Sí, porque el jugador que gana la partida es el que tiene más acciones de la Pan Am al final del juego. ¿O qué creíais? Fin de la ronda. La ficha del primer jugador pasa al siguiente jugador en sentido horario y se vuelve a empezar. Si estuviéramos en la ronda 5 y fuéramos a empezar la ronda 6, entonces el jet estaría disponible. Como no es el caso, ya sabéis, se le va a dar la vuelta a esta carta
y se vuelve a empezar todo lo que hemos visto. Así de sencillo es este juego, así de sencillo y ágil. Un familiar plus en Disney Plus. Ya no tenía mucha dependencia del idioma, solo el manual y los textos de las cartas de evento, pero es que ahora encima está en castellano y es un juego que puede jugar cualquiera con mecánicas modernas, muy simples, muy ágiles. Se entienden, aquí no es que esto va como un avión.